Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a explicar por qué el anticristo desciende de un sector de la iglesia. Pero esto lo vamos a hacer continuando con el estudio de la diferencia entre los hebreos, los judíos y los israelitas. Quedamos en que la división del reino después de la muerte de Salomón se descarría durante su reinado, y recordemos que Dios le había dicho a Salomón: si sigues mi mandamiento, entonces yo te confirmaré en el trono de David para siempre, pero si no llevas mi mandamiento, destruiré el reino. Y entonces Salomón se descarrió y la promesa de Dios se cumplió, pero el Señor le dijo: pero no la voy a destruir en tu reinado por amor a David. Entonces, cuando muere Salomón, que el reino lo toma su hijo Joroboam, se divide el reino en dos. Las 12 tribus se dividen en dos. 10 tribus se quedan en la parte de Samaria, que se le llamó la casa de Israel, y otro se quedó en Jerusalén, que se le llamó la casa de Judá. Yo siempre he dicho que los cristianos deben de conocer esta división, saber cuándo un profeta profetizaba a Judá y saber cuándo un profeta profetizaba a la casa de Israel. Ezequiel, por ejemplo, le profetizó a la casa de Israel. Isaías le profetizó a la casa de Judá. Los profetas no profetizaban, bueno, había profetas que profetizaban a las dos casas también, pero la casa de Israel y la casa de Judá, unos son los judíos y otros son los israelitas, que se desprenden de los hebreos. Esto es muy interesante, porque en los últimos tiempos, fíjense que tanto judíos como israelitas descienden de los hebreos. Pero ojo con esto, y es muy interesante que los teólogos sepan esto, y es que en los últimos tiempos se van a juntar judíos con israelitas y formarán de nuevo el pueblo hebreo. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Bueno, Ezequiel dijo algo parecido, pero no como yo lo estoy diciendo. Ezequiel dijo: agarraré el palo de Judá y el palo de Efraín, y serán los dos uno en mis manos. Pero no hay que ser tan inteligente para saber que si los israelitas y los judíos se desprenden de los hebreos, entonces cuando en los finales de los tiempos los dos sean uno, entonces se formará de nuevo ¿qué? El pueblo hebreo, y estarán allí en el monte de los olivos. Se llama monte de los olivos porque allí estarán juntos el olivo verde y el olivo silvestre, y serán los dos uno con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde serán constituidos reyes y sacerdotes, según dice Apocalipsis capítulo 20. ¡Ay, santo! Bueno, estos dos pueblos estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Qué sucede? Que el reino del norte, compuesto por la casa de Israel, que fue donde vino Elías, el profeta Eliseo, fueron llevados cautivos por los asirios a Babilonia y muchas ciudades. ¿Qué sucedió con esta casa de Israel, con esta, como se le dice, la casa de Efraín? Porque Jeroboam, que era el rey de Israel en aquel tiempo, se parecían los nombres Jeroboam y Joroboam. Este Jeroboam, que era el rey de Samaria, era de la tribu de Efraín, el hijo de José, que es el que representa la casa de Israel. Y este pueblo, cuando fue esparcido por todo el mundo, se convirtió en un pueblo espiritual. Fíjense que hasta este momento, cuando se dividen los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, eran dos pueblos carnales. Cuando digo carnales, no me refiero a que no eran hombres de Dios, sino a que uno era Israel carnal, porque eran descendientes de tribus reales, y otro era judío carnales, porque eran descendientes de tribus reales de Judá. Porque ahora ninguno son carnales, ahora son judíos espirituales
y son israelitas espirituales. O sea, ahora mismo no existen descendientes reales de ninguno, aunque pudieran aparecer gente que sí, pero eso es muy complicado de determinar. Que tú me digas, no, yo soy levita, soy de la tribu de Leví. Bueno, eso es lo que tú dices. Pero han pasado mucho tiempo para tú demostrarme eso. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo espiritual de manera tal que he explicado muchas veces que cuando Cristo vino, dijo Cristo a la mujer sirofenicia, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo está diciendo que vino a un pueblo que no existe, por lo que él estaba diciendo que vino a un pueblo espiritual, por lo que se convertía en israelita todo aquel que aceptaba a Cristo. Cristo le dice a sus discípulos, no vayan por casa de gentiles ni vayan por casa de samaritanos, sino ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese pueblo que ya no existía, ese pueblo espiritual que creyendo en Cristo te constituía en hijo de Israel, en la casa de Israel te convertía cuando tú aceptabas a Cristo. Esto es muy profundo, pero hay que entenderlo. Cuando tú aceptabas a Cristo como tu Salvador, porque ese pueblo que fue llevado por los asirios es un pueblo que no se ha perdido, porque Ezequiel dice que vendrá a última hora. Entonces, ¿cómo va a aparecer? ¿Van a aparecer tribu por tribu? Imposible. Entonces, ¿qué sucede con el reino del sur de Judá? Este reino también se descarrió con el tiempo. Vino el profeta Jeremías y le dijo, Nabucodonosor se lo va a llevar a ustedes porque están descarriados, Fueron llevados por 70 años cautivos a Babilonia, pero 70 años después, retornados a Jerusalén, reconstruyeron el segundo templo, a Esdras, a Nehemías y eso. Y posteriormente, al segundo templo fue que vino Cristo, se encontró con los fariseos. Y entonces sucedió algo aquí, y es que 35 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces este pueblo de Judá fue llevado por el general Tito y los ejércitos del Imperio Romano por todo el mundo. Y ahí desaparece para siempre el pueblo judío hasta el 14 de mayo de 1948. Y cuando retornan, yo digo, este que está aquí, digo que retornan sin identidad, porque los judíos se mezclaron, aunque no sucedió como en Babilonia, que en Babilonia se formaron sinagogas y en Babilonia se reconstruyó la Biblia por un grupo de escribas, porque recordemos que Nabucodonosor lo primero que le tiró, Nabucodonosor un poco endemoniado, a lo primero que le tiró fue a la Biblia para destruirla. Después vamos a hacer una historia sobre la historia de la Biblia. Y entonces el pueblo judío que regresa en 1948 a esa tierra que se llama Palestina no son más que los judíos espirituales. ¿Por qué los judíos espirituales? Son los judíos espirituales desde hace mucho. ¿Por qué? Porque ellos se constituyen en una religión, la religión judía, pero son de diferentes tribus, porque en el templo de Jerusalén hay levitas y son llamados judíos. Entonces son los judíos espirituales. Por eso el libro de Apocalipsis dice a lo que se dicen ser judíos y no lo son. Incluso la restauración de ese pueblo en 1948 fue patrocinada por gente que probablemente no eran de ellos. Eso fue un movimiento que surgió en el año 1895 que se llamó el movimiento sionista para restaurar a Israel por asuntos de conveniencia políticas en aquel tiempo. Claro que son los propósitos de Dios, porque Dios prometió que ese pueblo retornaría a su tierra, el pueblo de Judá. Y, señores, el retorno de Judá a su tierra, a Palestina, es lo que nos da una muestra de la existencia de Dios. Porque era imposible que después de 1900 años un pueblo pudiera retornar a su tierra. Pero, ¿qué es lo que sucedió para que este pueblo de Judá, los judíos que están ahí, retornaran a su tierra? Fue algo extraordinario, fue algo impensable. Todos los estrategas militares dicen que era imposible que ese pueblo, que se le llama el pueblo de Israel, pero que son los judíos, que ese pueblo ganara la guerra de la independencia, porque el 14 de mayo de 1948 son instaurados en su tierra por las Naciones Unidas y se izó bandera, como dice bien el libro de Isaías, pero el 15 de mayo 5 naciones endemoniadas arremetieron contra el pueblo que había prometido Dios que le entregaría su tierra de nuevo, y era imposible que este pueblo pudiera resistir la batalla
de 5 pueblos que acababan de llegar de la Segunda Guerra Mundial y que tenían armas que eran para destruirlo. Sin embargo, Israel ganó la guerra de la independencia y hoy en día están ahí, el pueblo judío. Posteriormente, en el año de 1967, se forma la guerra de los 6 días. Y ahí entonces ellos recuperan a Jerusalén, la tierra santa, en el año de 1967. Y el pueblo que tenemos ahí es el pueblo judío, pero es el pueblo judío espiritual, porque ahí hay de todas las tribus, pero se llaman judíos porque formaron el judaísmo. Son judíos a través de una religión, pero no a través de la descendencia. Porque si tú dices que eres judío y te conviertes al judaísmo, pero tú no llevas los mandamientos de Yahweh, entonces tú no eres judío. Por eso Apocalipsis dice lo que se dice ser judío y no lo son. Igual si tú te conviertes al evangelio, al cristianismo, y pasas a ser israelita por Jesucristo, que dijo que solamente iba a venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por ende, cuando creemos en Cristo nos constituimos en israelitas, pero tú no llevas los mandamientos de Jesús, entonces tú no eres cristiano. Por eso es que nosotros tenemos que ver qué sucede en los últimos tiempos con los dos pueblos espirituales, tanto el pueblo de Judá como la casa de Israel, que está compuesta por los cristianos, qué sucede en los últimos tiempos. Y por eso que nosotros tenemos que saber dónde están las 12 tribus de Israel en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 7 da una señal de dónde se encuentran y menciona los 144,000 sellados, que también son espirituales. Porque si la casa de Israel en los últimos tiempos, que está compuesta por todo el que cree en Jesucristo, y la casa de Judá, que también es espiritual, que está compuesta por todos los que creen en el judaísmo y todos los judíos que están allá en Palestina, las dos son espirituales, entonces los 144,000 sellados de Apocalipsis 13 también son espirituales. Pero no, cuando habla de los 144,000 hombres, son 144,000 en volumen multiplicado por todos los hijos de Dios que van a ser sellados en los tiempos del Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos que entender algo, y es que esta tribu de lo que habla Apocalipsis capítulo 7 no son la misma 12 tribus hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio. Aquí no está la tribu de Dan. Por eso es que decimos que se desprende de la iglesia, que es donde cae, escuche lo que le voy a decir, las 10 tribus perdidas de Israel, que es la casa de Israel, ahí es donde cae Dan. Y Dan fue sacado de los 144,000 sellados, simbolizando, esto tenemos que entenderlo bien, simbolizando que hay un sector dentro de la iglesia, dentro de la casa de Israel, que va a ser sacado porque va a representar el sector maligno en los últimos tiempos. ¿Cuál sector es ese? Yo no puedo acusar a nadie, yo no puedo acusar a aquel. No. Lo que sí podemos decir es que se va a desprender porque hay un desprendimiento de una tribu que existía en Génesis y que eran de los hijos de Jacob y que en Apocalipsis no aparece porque de manera espiritual el Señor lo sacó porque sabe que son descendientes de la casa de Israel, pero son hijos malos porque no llevan los mandamientos del Señor. Entonces en los últimos tiempos vendrá una bestia y un falso profeta que se desprenderá de un sector de la iglesia. ¿Quién es ese? No sé, investíguelo usted, porque he investigado demasiadas cosas. Con yo decirle que cuando se junten los judíos y los israelitas, se forma de nuevo en los últimos tiempos el pueblo hebreo, como dice Ezequiel capítulo 37, tomaré el palo de Judá y el palo de Efraín y serán los dos uno en mis manos. En este momento se forma de nuevo el pueblo hebreo, el pueblo que Dios le hizo la promesa, que el reino de los cielos sería para él y que Dios le prometió que serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Dios es bueno. La Biblia es un solo libro. Yo vengo diciendo eso. Son 66 libros que cuentan una historia. Entonces es un libro. Son muchos tomos, pero un solo libro. ¿Por qué Carlos Mar hace El Capital? Es un solo libro con muchos tomos. Bueno, pues la Biblia es un libro de 66 tomos que cuenta la misma historia. Porque usted comienza en Apocalipsis a hablar de las 12 tribus de Israel y en Génesis todavía le habla de las 12 tribus de Israel, lo que significa que cuenta
la misma historia. De toda manera, hay tres cosas que nos unen a nosotros, o a ser judíos o a ser israelitas. Y esas cosas las dijo el Señor Jesús. Lo más importante de la ley, no importa si seguimos la ley de Moisés o no importa si seguimos la ley de Jesús, lo más importante de esa ley eran tres cosas y Jesús lo estableció: la misericordia, la fe y la justicia. Si tú llevas esas tres cosas y aceptas a Jesús como tu único Salvador, entonces tú entrarás al reino de los cielos. No sea uno de los que te desprende para convertirte en el anticristo, porque anticristo son todos aquellos que no creen en Cristo. Anticristo. Y en los últimos tiempos intentarán cambiar los tiempos y las leyes. Vendrán hombres malos, hombres turbulentos, hombres que se opondrán, hombres que querrán eliminar la humanidad, hombres que vendrán con política para hacer reducir la población, porque ellos entienden que la población es lo que ha traído el pecado al mundo. En eso tienen razón, pero reducirla es muerte. Bendiciones para todos. Ojo con los anticristos. Bendiciones.